Listo. Listo. Entonces, como para darle continuidad a los temas básicos que estamos viendo, entonces vamos a continuar hoy hablando de lo que son las proteínas no colágenas. Como lo dijo ya el profe, todas estas proteínas son sintetizadas por el osteoblasto. Son varias, son diferentes, aparte del colágeno tipo uno que es el 90% de la producción que genera el osteoblasto, pero el resto están las proteínas no colágenas que también son igual de importantes al colágeno. Siguiente. Entonces, esta es la diapositiva que generalmente inicio las charlas. Entonces, el tejido óseo es un tejido que está en constante homeostasis y remodelación y tiene una composición, más o menos del 50 al 70% es el componente inorgánico, del cual mi compañero va a hablar ahorita después. Y tenemos el componente orgánico, que es el 30%. De este componente orgánico, como ya lo dije, el 90% hace parte del colágeno tipo uno y ese 8% restantes pertenece a las que son las proteínas no colágenas. El otro 25% pues del número general hace parte de lo que es el componente de agua. Siguiente. Entonces, a modo de resumen, antes de empezar a hablar de cada una, entonces tenemos que la matriz osteoide es una sustancia que es producida por los osteoblastos, es una matriz de colágeno que al final va a ser mineralizada y va a generarse la resistencia y la dureza que caracteriza el hueso. Entonces, aparte del colágeno, también se producen otras proteínas como son los proteoglicanos, entre ellos tenemos el condroitin sulfato, la decorina, el biglanato y el hialuronato. Tenemos también proteínas con ácido carboxiglutámico, entre estas encontramos la osteocalcina y otras proteínas de la matriz con ácidos carboxiglutámico. Tenemos las glicoproteínas. Dentro de las glicoproteínas vamos a encontrar la osteonectina, la fosfatasa alcalina y proteínas con RGD, que serían las proteínas, la fibronectina, la trombospondina, la osteopontina, la fibronectina y las cialoproteínas óseas. Proteínas del plasma, pues que están presentes en todo el cuerpo, no solo son propias, no solo están en el hueso, y tenemos los factores de crecimiento. En los factores de crecimiento tenemos unos factores de crecimiento que son producidos externamente al hueso y hacen influencia en el hueso, y tenemos factores de crecimiento que son producidos por el propio hueso y por el propio osteoblasto. Siguiente. Entonces, ya hablando de cada uno un poquito más específico, vamos a empezar con los proteoglicanos. Siguiente. Entonces, dentro de los proteoglicanos, para saber que no solo están en el hueso, hacen parte de la matriz extracelular, pues de la mayoría de las células, son moléculas de gran tamaño, constituyen aproximadamente el 10% de las proteínas no colágenas y como ya lo dije, hay cuatro tipos principales que son el hialuronato y el condroitin sulfato, que son moléculas muy grandes, y el biglanato y la decorina, que son un poco más pequeñas. Dentro de las funciones de los proteoglicanos, tenemos que actúan como regularización en la mineralización. Los proteoglicanos, al estar en la membrana celular, actúan como receptores donde se van a adherir todas esas moléculas de señalización que ya hemos mencionado para activar procesos inclusive de señalización y de regularización de las células. Tenemos funciones de mecanotransducción en esta función. Tenemos que los proteoglicanos también son sensores de la carga física que presenta el hueso. Tenemos una función en la regulación del crecimiento. Como ya lo dije, tiene receptores en membrana que se encargan de unirse con esas moléculas de moléculas de señalización para llevar a cabo transcripción de ARN y generación de proteínas. Y dentro de los más importantes es la estructura. Los proteoglicanos son los que le dan la elasticidad y la capacidad de absorber agua, lo que le da la hidratación al hueso. Entonces, esa agua que presenta o esa hidratación que presenta el hueso, que aunque no lo parezca, es más o menos un 25% y está dado por esa hidratación de los proteoglicanos. Entonces, en general, son moléculas de sostén, son moléculas también que sensan la carga en el hueso y también regulan la mineralización por ser moléculas receptoras para la
el acoplamiento de moléculas de señalización. Dentro de estos proteoglicanos, como ya los había dicho, están los grandes proteoglicanos, que son el hialuronato y el condroitin sulfato. Estos son esenciales en la primera etapa de la morfogénesis, y ya los otros, como son la decorina y el biglanato, son un poco más pequeños y son proteoglicanos ricos en leucina. Van a estar involucrados también en la formación de matriz y en la regulación del colágeno tipo 1. La alteración de los proteoglicanos o su alteración nos va a llevar a enfermedades óseas articulares que van a alterar todo lo que es la homeostasis del tejido conectivo. Siguiente. Entonces, una vez hablando de los proteoglicanos, tenemos las proteínas con ácido carboxiglutámico. Estas proteínas son un grupo de proteínas que contienen restos de ácido carboxiglutámico, que es una proteína que les da ciertas características. Siguiente. Esperamos un segundito, Doc. Tenemos dentro de las proteínas con ácido carboxiglutámico, tenemos la osteocalcina. La osteocalcina es una proteína no colágena que está sintetizada por osteoblastos y por plaquetas. Al ser producida por plaquetas, también es dependiente de la vitamina D y la vitamina K. Representan aproximadamente el 15% de las proteínas no colágenas de la matriz y contienen 3 restos del ácido carboxiglutámico. Esto le genera, el tener esta carboxilación, genera como dos sustancias activas, por decirlo así. La que está subcarboxilada es la que genera un papel endocrino. Entonces, la osteocalcina tiene dos funciones importantes. Tiene una función en la formación ósea y tiene una función o un papel endocrino actuando como una hormona. Entonces, en la parte ósea, la osteocalcina se une al calcio y regula pues la mineralización de la matriz ósea. Actúa como un puente en la unión entre el colágeno y la hidroxiapatita para ayudar a la mineralización. Y la parte subcarboxilada es la que actúa como una hormona y tiene como funciones similares a lo que es la insulina. Entonces, esta osteocalcina subcarboxilada se une a receptores en las células beta pancreáticas y en el músculo liso, ayudando pues a expresar todas esas como moléculas de señalización a nivel de la insulina para que empiece a actuar. Entonces, a nivel del músculo esquelético, lo hacen a través de los receptores GPR6A18, y estos ayudan a la captación y al catabolismo de los nutrientes directamente en el músculo cuando se realiza ejercicio. A nivel de los islotes de las células pancreáticas, estimulan la producción de insulina. A nivel a nivel del cerebro, también regulan una unión. La osteocalcina hablaba de que pasaba la barrera hematoencefálica y en el cerebro estimulaba la producción de una proteína que se llama el factor neurotrófico, que es la BDNF, que es una molécula muy conocida que está asociada pues a los trastornos degenerativos del cerebro, con la memoria y con la elasticidad y la capacidad de neuroplasticidad del cerebro. Entonces, no solo actúa a nivel del hueso, sino que su contraparte hormonal, pues también tiene efecto a nivel cerebral. No solo a nivel cerebral, sino que también tiene efecto a nivel reproductor. La osteocalcina descarboxilada actúa directamente en las células del Leydig, activando o favoreciendo la producción de espermatozoides. También se cree que puede actuar o independiente o en paralelo con un eje que encontramos, que es el eje hipotálamo pituitario testículos, que también la osteocalcina va a actuar promoviendo la biosíntesis de testosterona y de espermatozoides. Siguiente. Bueno, la osteocalcina es utilizado como un marcador biológico para la formación ósea. Entonces ayuda a monitorizar lo que son enfermedades como la osteoporosis, enfermedad de Paget o todas las enfermedades que tienen riesgo de síndrome metabólico. En el siguiente grupo, entonces encontramos
glucoproteínas. En las glucoproteínas encontramos las glicoproteínas, perdón, las glicoproteínas son proteínas que están unidas con un grupo carboxilo y son moléculas que tienen gran afinidad por el colágeno tipo 1, por el calcio y por la hidroxiapatita. Representan más o menos el 25% de las proteínas no colágenas y ellas intervienen en la regulación de la adhesión celular entre la matriz ósea y las células del hueso, en este caso los osteoblastos, los osteoclastos. Es necesaria también para la mineralización normal. Entonces, la osteonectina tiene dos funciones principales. Uno, regula la adhesión celular, ella se une o está muy en unión con lo que son las integrinas, que son las que se encargan de realizar, en el caso de los osteoclastos, la unión celular al hueso, a la matriz, para iniciar esa capa de sellado que lo habíamos mencionado en la charla anterior. Y en el otro, que es la regularización de regula la mineralización ósea, se une al colágeno y a los cristales de hidroxiapatita, generando un puente a la hora de realizar la mineralización. La osteonectina se utiliza también como un marcador biológico, igual que la osteocalcina. Sin embargo, la osteonectina tiene como un menor uso y tiene una menor sensibilidad, por eso no es casi no es usada. Siguiente. Otra glicoproteína es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina también es una enzima que es esencial para la mineralización ósea. Libera fosfato inorgánico a partir de ésteres fosfóricos y ayudan pues con la mineralización. Hay varias isoenzimas que se producen en diferentes partes del cuerpo, pero pues la que está ligada al hueso es la que es la proteína no específica. Hay proteínas de células placentarias, hay fosfatasa alcalina de células germinales, hay fosfatasa alcalina intestinal, y está la no específica, que es la que va para el hígado, el hueso y el riñón. Para la activación de la fosfatasa alcalina es necesaria el magnesio, el zinc, el calcio y el cobre para su activación. En este caso, pues como lo dije, la fosfatasa alcalina realiza hidrólisis de los monoésteres de fosfato, en este caso el pirofosfato inorgánico, y promueve pues el depósito de calcio y fosfato. Entonces, es utilizada para promover la formación de matriz ósea. La fosfatasa alcalina también es utilizada como un marcador biológico que indican un remodelado óseo activo. Mientras más alta esté la fosfatasa alcalina, quiere decir que hay o se está produciendo un proceso de consolidación, ya sea por una fractura que hubo o hay una enfermedad del hueso plástica que está haciendo aumento de la formación de hueso, evidenciado pues en el aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces, lo utilizan también como seguimiento para ciertas enfermedades plásticas. Siguiente. Entonces, dentro de las glicoproteínas había un grupo que eran las proteínas RGD, que son proteínas con un tripéptido de arginina, glicina y aspartato. Son proteínas que están dentro del grupo de las proteínas siblings y son proteínas encargadas de reconocimiento y de también mineralización. Entonces, dentro de estas proteínas, una de las más importantes es la osteopontina. La osteopontina es también producida por osteoblastos y por osteocitos y es un mediador fundamental en lo que es la remodelación, adhesión y la reabsorción ósea. Ella tiende a regular los osteoclastos. Como vemos en la foto, las osteopontinas también están ubicadas cerca de las células, cerca de las proteínas de las integrinas, que son las encargadas de realizar la adhesión celular. Entonces, por un lado, ellas ayudan a la adhesión de los osteoclastos a la matriz ósea antes de que inicie pues, su labor de resorción. Y aparte de todo, al actuar sobre los osteoclastos, inhibe la mineralización. La osteopontina inhibe la, la, como la formación de la hidroxiapatita, y esto va a evitar pues, que se junte con las otras moléculas que ya había mencionado, que son la osteonectina, y pues no se va a permitir, o sea, no va a permitir como tal la mineralización del hueso. Entonces es una proteína que en vez de promover el crecimiento, pues va a promover es la resorción ósea.
actúa como una citoquina proinflamatoria y también actúa como molécula de señalización para el reclutamiento de macrófagos. Entonces, como sabemos, los osteoclastos son macrófagos diferenciados o especializados. Entonces, esta osteopontina también realiza, aparte de funciones directas, como citoquina para factor quimiotáctico para los monocitos y macrófagos para su diferenciación, para su diferenciación en osteoclastos. La osteopontina también se considera un marcador, pero es usado más para procesos inflamatorios crónicos y para el seguimiento de enfermedades autoinmunes. Siguiente. Entonces, tenemos otras proteínas con tripéptido RGD. Voy a mencionarlas como para que sepan que también están presentes. Entonces tenemos a la fibronectina. La fibronectina conecta las fibras de colágeno con la membrana basal y las células y ellos también actúan como un puente entre la matriz extracelular y el citoesqueleto de la célula, valga la redundancia. También tenemos la trombospondina. La trombospondina es otra glucoproteína. Tenemos la TS1 y la TS2 y regulan procesos claves como la adhesión celular, la proliferación y la angiogénesis para el remodelado óseo. La trombospondina es producida por las plaquetas. La fibronectina actúa como un controlador del entorno extracelular, media la adhesión celular, la remodelación tisular y pues la interacción de lo que son el sistema de complemento, la coagulación y la fibrinolisis. Y tenemos las cialoproteínas óseas, que representan más o menos el 8% de las proteínas no colágenas, y ellas también son cruciales para la adhesión celular y la iniciación de la matriz ósea. Como vemos, estas proteínas son más estructurales, o sea, son proteínas estructurales de sostén de la misma matriz osteoide. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de lo que son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son moléculas proteicas señalizadoras, actúan como citoquinas y regulan la quimiotaxis, regeneración, proliferación y síntesis de proteínas. En este caso, en el hueso, pues la síntesis de matriz ósea. Siguiente. Entonces, tenemos unos factores de crecimiento que son sistémicos con efecto en hueso y tenemos unos factores de crecimiento que son como producidos por el mismo hueso, ¿sí? Entonces sabemos que los factores de crecimiento son proteínas que son señalizadoras, entonces también son producidos por los osteoblastos y los osteocitos, algunos de ellos. Otros son producidos en otros sitios del cuerpo, pero tienen influencia o actúan con efecto en hueso. Entonces, eso los voy a mencionar y ya ahorita voy a hablar directamente de los del hueso. Entonces, tenemos sistémicos con efecto en hueso, el factor de crecimiento epidérmico o el EGF. Este factor de crecimiento epidérmico nos ayuda a la síntesis de ADN y a la replicación de osteoblastos. No está claro su efecto también sobre la resorción ósea, pero pues al ser un factor de crecimiento lo que nos va a ayudar es a la síntesis de proteína y a la replicación de los osteoblastos. Dentro del factor de crecimiento derivado de plaquetas, es un factor de crecimiento que es producido por las plaquetas y tiene una actividad tanto mitogénica como quimiotáxica. Entonces, actúa como molécula de señalización para la diferenciación de células precursoras osteoblásticas a osteoblastos maduros, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Contiene 4 isoformas. La del hueso es la PDGFBB y ella va directamente a estimular la síntesis de proteínas, tanto colágenas como no colágenas, y dependiendo de sus concentraciones y de sus picos, también puede llegar a ser algo de resorción ósea. Como sabemos, pues los osteoblastos activan los osteoclastos y pues si se va a ver un remodelado, si va a haber una formación de hueso, pues tiene que haber una resorción para que se pueda crear ese nuevo hueso. Entonces, tiene también un papel a nivel de la resorción ósea. Tenemos el factor de crecimiento fibroblástico, que es un factor de crecimiento también estimulante, que nos ayuda en la replicación celular, en este caso, pues, de precursores de fibroblastos y de osteoblastos,
ellos lo que hacen es disminuir la función de la fosfatasa alcalina. Este factor de crecimiento fibroblástico actúa más bien hacia lo negativo. Inhibe la formación de colágeno, ya que inactiva, por decirlo así, la función de la fosfatasa alcalina. Y en menor medida, pues también activan lo que es la resorcionosa. Entonces es un factor de crecimiento que va a ir como a no a la formación, sino a la resorcionosa. Y el otro factor de crecimiento es el factor de crecimiento similar a la insulina, que tenemos el IGF-1 y 2, son muy conocidos y también tienen un efecto en hueso. Siguiente. Entonces, vamos a hablar un poquito más del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, tenemos dos isoformas, la 1 y la 2. La 1 es la misma somatomedina C, está producida en el hígado y es una hormona circulante que está regulada por la hormona de crecimiento. O sea, esta ayuda con el crecimiento no solo del hueso, sino pues de todas las estructuras del cuerpo. Y está la 2, que es como la que va a actuar directamente, no como hormona, sino como un factor de quimiotaxis y un factor de crecimiento. Esta 2 es la que va a actuar a nivel o sea, como más directamente a nivel del hueso y va a activar la replicación celular tanto de osteoblastos como de condroblastos y nos va a ayudar a formar lo que es la matriz ósea y también el cartílago de crecimiento. Estos factores de crecimiento, junto con el factor de crecimiento transformador beta y las proteínas morfogénicas óseas, que ya ahorita voy a hablar de ellas, son un boom. Ahorita, si lo han escuchado, la mayoría de estudios van dirigidos ya no se puede hacer nada con la osteoartrosis, ya no se puede hacer de pronto, el único tratamiento que se les puede brindar es un reemplazo articular, o en algunos pacientes que tienen de pronto no consolidación de fracturas, que se les hacen múltiples tratamientos y aún así de pronto no se logra una adecuada consolidación. Se están usando estas moléculas de señalización. Hay muchos estudios como para tratar de regenerar o crear ya sea cartílago o hueso, pero pues ya hemos visto y ya hemos dicho en las clases anteriores que son procesos muy complejos y pues como que no se ha logrado todavía dilucidar adecuadamente esta vía de regeneración a través de factores de crecimiento y de células, de células mesenquimales. Dentro de los factores de crecimiento, pues similar a la insulina, como ya lo dije, tiene efectos en el hueso similares a los de la insulina, entonces actúa a nivel del hueso, ayudando a la replicación de osteoblastos y también actúa a nivel del músculo esquelético, manteniendo como la glucosa o la energía necesaria para cuando se esté realizando actividad física. La función, como lo dije, es la activación y la replicación celular de osteoblastos, condroblastos y la formación de la matriz ósea. Siguiente. Entonces, tenemos otro factor de crecimiento. Este también es como general, por decirlo así, no solo es del hueso. Si se dan cuenta, estos factores de crecimiento los vemos incluso no solo en procesos de remodelación óseo, sino también de cicatrización de la piel y de otros tejidos. Entonces, el factor de crecimiento transformante beta es un grupo de unas grandes superfamilias de proteínas, incluso las proteínas morfogénicas óseas están incluidas dentro de este gran grupo de proteínas. Y esta proteína es abundante en la matriz ósea. Se comporta como una citosina porque pues, es una proteína que tiene propiedades de moléculas de señalización. Esta citosina es esencial para la remodelación, reparación y el acoplamiento de la formación y la resorción ósea. Como lo dijimos anteriormente en la charla pasada y en la antepasada, el factor de crecimiento transformador beta es un factor de señalización para la formación de células osteoprogenitoras a osteoclastos inmaduros y osteoclastos maduros después. Entonces, aparte de las BMP, tenemos también, como les dije, el factor de crecimiento transformador beta. Es clave en la formación ósea y en la consolidación de las fracturas y tiene funciones de la regulación de la remodelación, la estimulación ósea, la condrogénesis y la fibrogénesis y la formación de matriz ósea. Dentro de este factor de crecimiento transformador beta, siguiente, tenemos, están incluidas las proteínas morfogénicas óseas que pertenecen, como ya lo dije, a la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta. Dentro de las proteínas morfogénicas óseas
han sido muy estudiadas y ahora último, en los últimos años más, puesto que se ha visto que dentro de las más estudiadas, que es la BMP2 y la 7, se han encontrado que son potentes inductores en la regeneración ósea y son muy usados en la cirugía traumatológica y en la cirugía maxilofacial. Entonces, esas proteínas son usadas directamente en el hueso, la usamos de pronto cuando hay pacientes que tienen un retardo en la consolidación o una ausencia de consolidación, son muy útiles para promover esa consolidación ósea. Inducen la osteogénesis y la condrogénesis, inducen fuertemente la formación de hueso, cartílago, tejido conectivo, interactuando con células mesenquimales. Como lo dije en la primera charla de osteoblastos, la BMP o la proteína morfogénica ósea es la principal citoquina para la diferenciación de células mesenquimales en células progenitoras óseas. O sea, antes de que aparezcan todas las moléculas de señalización, esta inicial que decían generalmente que se produce, que o sea, sale de la apoptosis de las células, ya sea de los osteoblastos o de los osteocitos por una lesión o por una remodelación, y esa proteína es la que inicialmente va a interactuar con unos receptores que están directamente en la célula mesenquimal y van a llevar que pues la célula mesenquimal empiece a producir todo lo que es matriz osteoide y todo lo que produce como tal un osteoblasto. Y como lo dije, pues se utilizan actualmente como potentes inductores en la regeneración ósea, y pues su uso es muy amplio en todo lo que son pacientes con retardos en la consolidación o ausencia de consolidación. Ayudan mucho pues al proceso. Siguiente. Ya lo había mencionado, pero pues lo vuelvo a mencionar porque es un factor que está muy fuertemente asociado a la parte ósea, que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Es activado, es liberado, como su nombre lo indica, por plaquetas y otras células y fundamentalmente está dado para la división, crecimiento y la diferenciación celular. Como lo dije, no solo es del hueso, actúa directamente en el hueso, pero actúa en todos los tejidos conectivos y vasos sanguíneos del cuerpo. Es abundante en la matriz ósea y, como ya lo había dicho, tiene actividad mitogénica y quimiotáctica. Entonces, promueve la replicación de células, en este caso osteoblastos, y también tienen efecto quimiotáctico, llamando, por decirlo así, células precursoras osteoblásticas o células mesenquimales para ayudar a su diferenciación en osteoblastos. Este factor de crecimiento también estimula la síntesis de proteínas tanto colágenas como proteínas no colágenas y hay varias isoformas, como ya lo había mencionado, está la AA, la AB, la BB, la CC, la DD, y la que está directamente relacionada con el hueso es la BB, que es lo que potencia la cicatrización y la regeneración ósea. Es un factor de crecimiento que estimula la regeneración ósea. Y creo que ya será la última. Sí, gracias. Esto era lo que les Bueno, venía a hablar el día de hoy. muy bien, Angelita. Entonces vean que es un tema un poco extenso, ¿cierto? Sí, ya se Entonces, vuelve más intenso. sí. Entonces yo creo que dejemos hasta ahí por esta clase. La próxima clase revisamos lo de matriz inorgánica para que no nos perdamos la secuencia y de pronto estemos concentrados, ¿no? Ya mucho tiempo ya se desconcentran, de pronto no quedan las cosas claras. Entonces resumamos esto, ¿sí? Muy bien lo mencionó Angelita. Em, recuerden que dentro de esa matriz orgánica, un 10% corresponde a estas proteínas no colágenas, ¿sí? Que básicamente tienen efectos en cuanto a regulación, mineralización, remodelación y señalización celular. Podríamos agruparlos así en grandes grupos, valga la redundancia. Podemos decir que las proteínas de adhesión celular, principalmente la osteopontina, ¿listo? Que básicamente lo que hace, perdón, es ayudar a la adhesión de los osteoclastos y actúan como reguladores de la reabsorción ósea, ¿listo? Para que nos quede como mensajes grandes. Un segundo grupo que son las proteínas reguladoras de mineralización, que ahí tenemos las dos grandes que son la osteocalcina y la osteonectina. Entonces, la osteocalcina es una proteína que es dependiente de la vitamina K, es producida por los osteoblastos maduros y básicamente ayuda a regular el tamaño y cómo se adhieren estos cristales de hidroxiapatita,
que es el componente de la matriz inorgánica que hablaremos la próxima clase. ¿Listo? Y la osteonectina eh, tiene mucha importancia en cuanto a unirse y a hacer unas cadenas bien organizadas a nivel del colágeno. Entonces unen los cristales minerales al colágeno y ayudan a facilitar la mineralización orgánica. ¿Listo? Entonces esas son las, las grandes proteínas. Por otro lado tenemos los proteoglicanos, que ya muy bien los mencionaron, y por otro lado tenemos los factores de crecimiento. Dentro de estos, principalmente el factor transformante beta y la proteína morfogenética humana, que como lo dijo Angelita, eso es el boom. Actualmente tenemos muchas moléculas, principalmente para pacientes con no unión o pseudoartrosis, ¿sí? Tiene un alto costo, pero que intentan recrear un ambiente biológico adecuado en aquellos pacientes quienes la fase biológica se encuentra alterada. Entonces, en un paciente que no logró la consolidación, intentamos volver a la esencia de todo, lograr que se produzca todo este efecto biológico que hemos estado estudiando en las diferentes clases y lograr lo que buscamos, que es la consolidación ósea. ¿Listo? Entonces, muy bien, los felicito, es un tema extenso. Entonces, para que no lo hagamos tan largo y de pronto queden ideas claras, pienso que por hoy podemos dejar así. En la próxima clase revisamos únicamente lo de la matriz inorgánica. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Profe, una pregunta.